Pues bien, vamos con la última charla de este foro Entre, con el arquitecto Eduardo Gorospe. Hago brevemente la presentación. Es arquitecto por la Universidad de Anáhuac y tiene 20 años de trabajo profesional desarrollando proyectos públicos, privados e institucionales. Eduardo Gorospe también tiene estudios de maestría en Ciudad por la Universidad Centro aquí en Ciudad de México en 2017, con una investigación que desarrolló una metodología para el análisis algorítmico del espacio público. Ha desarrollado con su equipo de trabajo nuevas metodologías de análisis de usos y ocupación del espacio público. También ha impartido más de 40 talleres y conferencias en distintas universidades de México y pues también fue profesor de nuestra Escuela de Arquitectura de la Ibero. Muchísimas gracias por estar aquí y pues, adelante. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo no me voy a sentar, yo prefiero estar paradito. Gracias por la invitación. A los que no me conocen, yo soy Eduardo Gorospe, dirijo desde hace 21 años A001 Taller de Arquitectura, y quisiera, voy a platicarles de 4 proyectos en particular, pero más allá de platicarles de los proyectos, me gustaría hablar del pensamiento arquitectónico, es decir, el pensamiento que da lugar a los proyectos. Para nosotros eso es lo más importante, no tanto el resultado final, porque pues, al final el resultado podrá gustarles, no gustarles, podrá ser verde, morado, rojo, circular, cuadrado. Un poco el resultado en la arquitectura medio da lo mismo, ¿no? O sea, medio da lo mismo porque es cuestión muy subjetiva, pero lo que creo que es importante rescatar de los proyectos es el pensamiento que hay detrás y el análisis que hay detrás de cualquier proyecto. Y entonces de eso me gustaría platicarles el día de hoy. Bueno, esta me la salto porque ya conocen la Ciudad de México, ya saben lo caótico que es la Ciudad de México. Nosotros empezamos aquí, hace 21 años, empezamos aquí. Saliendo de la carrera, una amiga mía, que su papá era brasileño y tenía una empresa brasileña, nos contrató para hacer una remodelación. Y como buenos egresados no sabíamos nada, absolutamente nada, ¿no? Y nos contrataron para hacer una remodelación de unas oficinas muy grandes. Hicimos el proyecto, hicimos la obra y un poco ahí es en donde por primera vez nos aventamos al ruedo de la arquitectura y nos aventamos como el borras, ¿no? Y al final, después de ese ejercicio que tuvo sus errores, sin lugar a duda, pero no salió tan mal. Entonces decidimos montar A001. Y nos prestaron esta casa enfrente del Teatro Manolo Fábregas. Era una casa que pertenecía a la mamá de mi socio, del que actualmente era mi socio. Invertimos todo nuestro dinero en 3 escritorios, 3 sillas, 3 computadoras y nos sentamos a hacer arquitectura. Y ahí fue el primer encontronazo que nos dimos con la realidad, porque en realidad hacer arquitectura es esta idea que tenemos del siglo pasado, en donde tú abres tu oficina y la gente viene a tocarte como si fueras Howard Roark. No existe. No existe. En realidad, les pido de favor que se deshagan de esa idea porque no es así. En realidad nos dimos el primer encontronazo porque tuvimos que salir a buscar proyectos, ¿no? Y a encontrar quién quisiera hacer arquitectura. Y quisiera platicarles qué significa para nosotros A001, porque cuando le pusimos el nombre, ¿no? nos vimos obligados a ponerle un nombre y decíamos, pues, ¿cómo le llamamos? Le llamamos estudio, le llamamos oficina, le llamamos taller, le llamamos atelier, ¿no? Y en realidad decidimos ponerle la nomenclatura del primer plano, que es A001. Eso significa A001. Y A001 significa esto, significa esta primera idea que tienes con respecto a un proyecto. Decía un profesor mío, Naim Dagdou, al cual es de las personas que yo más le valoro el aprendizaje. Él decía que cuando tú te sientas a diseñar un proyecto, el proyecto ya está diseñado, solamente hay que trazarlo en negro, ¿no? Y me gustaba mucho esa idea, y creo que esta primera idea que tienes con respecto a un algo es lo que se vuelve más interesante. Y eso para nosotros es A001, es decir, el arquitectónico 001.
Y quisiera explicarles un poquito, el nombre viene acompañado de taller de arquitectura. ¿Por qué nos consideramos un taller de arquitectura y no una oficina, un estudio, un atelier? Porque a nosotros lo que nos gusta es trabajar con la arquitectura. Para nosotros, hacer un proyecto implica dibujarlo 100 veces, hacerle 4 maquetas, echar para atrás los renders, devolver los planos y encontrar nuevas ideas. La arquitectura es un proceso, no es algo que nazca ya concebido, y es un proceso de perfeccionamiento. Y entonces, solamente llamándonos taller, es que teníamos la oportunidad de poder hacer eso, porque en un taller es en donde se experimenta y en donde se trabaja con las cosas. Y al final, entendiendo un poquito qué es lo que hacemos los arquitectos, en realidad los arquitectos lo que hacemos es hacer que las cosas sucedan, hacer visiones de futuro. Y para hacer esto, ¿no? En inglés nosotros le llamamos making ideas happen, ¿no? Y en realidad, para hacer que las cosas sucedan, necesitas 3 cosas nada más. Nada más. Necesitas ideas, necesitas una metodología y necesitas una técnica. Y entonces, cuando esos 3 engranes giran juntos, construyen un círculo invisible que es el del centro, que se llama arquitectura. Y entonces de ahí proviene un poco nuestro logotipo. Nuestro logotipo es este círculo que se da, este invisible que se da cuando estas 3 cosas empiezan a funcionar. Y todo entra a través de un proceso de diagnóstico, generas un acercamiento, le incluyes diseño y luego lo materializas. Pero fíjense cómo materializas por un lugar distinto cada vez. Entonces, eso es un poco lo que simboliza nuestro nombre. Y quisiera yo platicarles de estas 9 imágenes que, de forma muy rápida, porque esto es con lo que nos sentamos todos los días. Cada vez que nos sentamos en un escritorio, nos sentamos a trabajar con estas 9 ideas, ¿no? La primera idea nace del espacio vacío como la eterna posibilidad de un todo. Cuando tú te topas con esta página en blanco, cuando esta primera idea del proyecto, ese proyecto puede ser lo que tú quieras, ¿no? Y eso se vuelve súper emocionante. También se puede volver muy, muy estresante, pero al final es lo que le da vida a todo lo que hacemos. El origen del diseño radica en la observación y en la contemplación. Observación y contemplación son las 2 fórmulas más importantes para poder hacer arquitectura. Y las 2 requieren de una sola cosa: tiempo. Tú no puedes observar y contemplar si no tienes tiempo. Y el tiempo, hoy en día, en este mundo, es uno de los bienes más escasos, acompañado de la atención, ¿no? Yo siempre uso esta analogía de, a ver, ¿por qué los prehispánicos tenían la capacidad de hacer que en un día determinado del año el sol se posicionara en una forma en la cual generara una serpiente que viene bajando una escalinata? Pues es súper fácil, porque no tienen otra cosa más que contemplar, más que observar. Y eso implica tiempo. Para hacer arquitectura se necesita tiempo. La investigación y la experimentación es una búsqueda que nunca termina. Es decir, la arquitectura nunca termina. Somos nosotros los que tenemos que detener el proceso. Pensar es una forma pensar es dar forma, ¿no? Cuando estamos pensando en algo, estamos dándole forma a ese algo, sea lo que sea que estemos pensando. Y este es el que más me gusta. Este diagrama no lo hicimos nosotros. Nunca me puedo acordar quién lo hizo, pero no es de nosotros. Y dice: el proceso de la arquitectura está fundado en el principio de la incertidumbre, ¿no? Este diagrama lo que dice es que cuando tú empiezas un proyecto, sales de aquí. Y todo esto es lo que tienes que hacer para llegar aquí. Pero todo esto parece que no sirve. Son ideas que se van a la basura, planos que deshaces, modelos que se quedan con nombres alternativos. Pero todo esto de aquí es necesario para poder llegar aquí, ¿sale?
como dicen los gringos, there's no free lunch. O sea, ¿quieres llegar aquí? Tienes que pasar por aquí, ¿no? Y ese es el proceso de experimentación que nosotros creemos que tiene la arquitectura. La genuina belleza habita en la naturaleza de las cosas y el paso del tiempo sobre ellas. O sea, no negar que no pensar que la arquitectura es perfecta. No tiene por qué ser perfecto. Los materiales no son para siempre. Los materiales se envejecen y eso es lo más bonito. Trabajamos con la experiencia de la arquitectura, con la experiencia del espacio. El cuidado por el detalle permite construir cosas excepcionales. En realidad es lo único que permite construir cosas excepcionales. Y por último, hacer lugar, arquitectura que se vive a través de la conexión humana. Para nosotros lo más importante es la conexión con el ser humano, ¿no? Si no existe ser humano, no existe arquitectura. Existe objeto arquitectónico, que son dos cosas muy distintas. Y entonces, estas 9 ideas nosotros las utilizamos para hacer proyectos de todos tamaños, desde cosas muy chiquitas hasta cosas muy grandes. Desde proyectos de interiorismo, desde proyectos residenciales hasta proyectos de estaciones espaciales. Hemos hecho de muchísimas cosas. Somos un equipo de aproximadamente como 15 personas, entre 15 y 16 personas. Y parte del proceso que utilizamos usamos mucha analogía, es decir, seguimos haciendo maquetas, seguimos haciendo dibujos, seguimos haciendo maquetas de estudio con distintos materiales, los sometemos a prueba, nos ponemos a jugar con los materiales, porque al final eso es lo que nos permite tomar decisiones. Y esto es lo que da pauta a la plática que quisiera yo hacerles el día de hoy, ¿no? Pareciera que cuando un proyecto nace, son las fotos finales del proyecto, y eso no es cierto. O sea, detrás de todo eso hay una línea de pensamiento, una línea de investigación. O sea, pónganse a ver ustedes el proyecto que están haciendo ahorita, o el proyecto que entregaron el semestre pasado, cuánto trabajo requirió, cuánto pensamiento requirió. Pues todo ese pensamiento es parte del proceso, y así funciona. Entonces, para nosotros la base de ese proceso tiene que ver con la investigación. La investigación de las cosas que diseñamos. Y de eso es de lo que me gustaría platicar un poquito el día de hoy. Empecemos con este proyecto, es la Ciudad de México, ¿no? Y estos son los resultados de las elecciones de 2021, ¿no? Todas las alcaldías que quedaron en manos de la oposición y todas las alcaldías que quedaron en manos del gobierno en poder, ¿no? Y vamos a hacer un poquito de análisis, porque yo claramente cuando hicimos este análisis vemos una línea, ¿no? Una línea que no es coincidencia, ¿no? Y a raíz de eso surgió este meme que es sumamente clasista, pero es muy importante porque al final esto es muy cierto, pero quitémosle lo peyorativo a esto. Quitémosle lo peyorativo y analicémoslo desde la data. Esta es la Ciudad de México y cómo ha crecido. Lo rojo era el sistema de lagos. Pero quiero que vean, ¿no? En dónde está la zona de inundaciones. ¿Ya vieron de qué lado de la rayita está la zona de inundaciones? De ese lado estaba el lago. De ese lado eran las tierras que eran más saladas y eran menos estables, y que por ende tenían menos valor. ¿Ya vieron? ¿En dónde está la zona de inundación? ¿No? ¿En dónde está la zona cero sísmica? De la rayita para la derecha. Eso no es coincidencia, ¿no? Esta es la evolución de la Ciudad de México. Vean en dónde inicia la Ciudad de México, cuál es el centro de la Ciudad de México y hacia dónde genera su expansión. Vean en dónde está la mayoría de los servicios de salud. Vean en dónde está lugares de esparcimiento, es bastante estable, mercados públicos es bastante estable, pero quiero que vean, esta es densidad de población, ¿no? Evidentemente existe mucha mayor densidad de población del lado derecho de la ciudad.
marginación, mucha más del lado derecho, ¿no? Grado de escolaridad. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo la raya no es fortuita? Algo está sucediendo en la Ciudad de México que nos habla de que esa raya en realidad existe. Presupuesto anual. Mapa del aporte al PIB de la Ciudad de México. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron en dónde están los centros financieros? ¿De qué lado? Entonces, este es uso de suelo. Entonces, al final me regreso a esto, y si le quitamos lo peyorativo a esto, esto es completamente real. Esto es completamente real. La ciudad está fragmentada por líneas. Y lo importante no es que unos pagan impuestos y otros no. Quitémosle lo peyorativo. Lo importante es que existen líneas de división en la ciudad. Y esas líneas de división existen en todos lados. Me regreso a esto de aquí, ¿no? Esto es cómo funcionan las cosechas, ¿no? Si nosotros lo que hacemos en las cosechas hacemos diversificación de cosechas, el ecosistema se vuelve mucho más fuerte. Mientras más especies existen en un bosque, más resiliente es el bosque. Es decir, mientras más líneas existen en donde se conectan cosas, es en donde más resiliencia existe de la ciudad. Entonces, la importancia de encontrar estas líneas y de explicar estas líneas, quitarle lo peyorativo a las líneas y encontrar y entender en dónde podemos jugar con esas líneas. Y nosotros encontramos esta línea. Esto es Rubén Darío, ¿no? Que me imagino que todos conocen. ¿Ya vieron la línea? Aquí termina Polanco, bueno, lo que hoy en día conocemos como Polanco, y aquí inicia el bosque, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos a este lugar, ¿no? Bueno, una fotografía histórica de cómo estaba todo esto, el circuito Gandhi, ¿no? Si se fijan, esto, pues en realidad en 1934 no tenía muchos árboles. Es una raya en la ciudad de 1 kilómetro y cachito, en donde termina la ciudad y empieza el bosque. Así de sencillo. Termina la ciudad y empieza el bosque. Pero no hay nada que conecte a la ciudad con el bosque. Cuando nosotros llegamos aquí, había una banqueta de 60 centímetros, de 40 centímetros de altura, con un poste en medio. Y nos topamos con que había 3 carriles de un lado y 3 carriles del otro. Yo vivo muy cerquita de aquí. Y en este carril de alta velocidad, todas las mañanas, una señora con su San Bernardo lo paseaba en el carril de alta velocidad. Y nadie le tocaba el claxon, porque no había ni un solo coche pasando por aquí. Entonces, ¿para qué necesitamos 3 carriles? Pero, sin embargo, sí había mucha gente que transitaba. Es decir, de este lado de Reforma, hay mucha gente que cruza hacia Mariano Escobedo, pero no podía caminar del lado del bosque, lo que es completamente natural al humano. Hicimos una serie de aforos de velocidad y nos dimos cuenta que existía una discrepancia, no recuerdo bien los números, pero les voy a decir, más o menos, de un lado pasaban 2.500 coches por hora en hora pico, y del otro lado pasaban 40. Entonces, y sucedía este tipo de cosas, ¿no? Bases de taxis, gente haciendo fila para el camión, camiones de basura que se estacionaban por ahí, intersecciones incompletas. De nuevo la banqueta, la magnífica banqueta está con el poste en medio, ¿no? Esto servía de estacionamiento para los guaruras y los choferes de los que viven en Rubén Darío, cuando eran manifestaciones de los camiones. Los domingos ahí se estacionaba la gente que iba a Chapultepec. Había esta glorieta particularmente era una cosa exquisita. Si fijan, esta glorieta a alguien se le ocurrió la magnífica idea de cortarla a la mitad. Y entonces en esta glorieta, espero que se vea esto, porque ahí tienen un time lapse en donde hay coches que vienen de este lado, coches que vienen para acá, otros que vienen para acá, gente cruzando. Tenemos unos time lapse
qué no sé por qué no está cargando todo, pero bueno, al final era un caos esa glorieta. Y curiosamente, cuando hicimos el estudio de accidentes, ahí es en donde en Polanco había más accidentes. Y entonces se acercó la alcaldía Miguel Hidalgo y nos dijo, oye, ¿qué hacemos con esto? Porque tenemos una donación sustitutiva de 40 millones de pesos y queremos reencarpetar. De nuevo, echémosle dinero a los coches. Entonces, lo que le dijimos es, no, espérate. Lo que hay que hacer es hay que agarrar esos 40 millones de pesos y destinárselos a la gente que viene caminando. Porque además de todo tienes un carril que no sirve para mucho. Entonces, lo primero que le propusimos a la alcaldía fue eliminar ese carril, ampliarlo, hacer una serie de resoluciones de punto de conflictos, generar espacios para ciclovías y generar una identificación de los puntos en donde ya no necesitabas semáforos. Y bueno, hicimos el proyecto conjunto con la alcaldía, un poco de los renders, ¿no? de cómo buscábamos que quedara. Y la idea era completar esta glorieta que estaba a la mitad y generar una circulación hacia el mismo lado, ¿no? Que parece que son cosas como muy evidentes, pero luego en la ciudad no son tan evidentes. Y esta imagen a mí me gusta mucho, es decir, le quitamos, ¿no? Todo este porcentaje se lo quitamos a los coches, se lo damos al peatón, le generamos 4.200 de espacio público, de metros cuadrados de espacio público peatonal. Y entonces generamos, ahora sí, un enfoque a la pirámide de movilidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos lugares en la ciudad no conocen ustedes que tienen estas áreas de oportunidad? Seguramente muchísimos, porque la Ciudad de México está lleno de estos lugares. Entonces, la importancia de cuestionar estas líneas, estos lugares en donde existen estas fronteras de cosas que no se conectan con otras cosas. Y nuestra chamba es cómo lograr conectarlas. Algunas de las fotos finales del andador, pues en realidad es muy sencillo. Generamos un andador de 1 kilómetro y cachito que conecta con el bosque y 2 años después, cuando hicimos la medición, pues resulta que ahora la gente, en vez de caminar por este lado, a la gente le gusta caminar por este lado. Hoy en día tú ves gente paseando a sus niños por aquí, a sus perros. Aquí hicieron un lugar de perros, bastante mal hecho, por cierto, pero por lo menos ves la gente corriendo, ves a la gente paseando a sus hijos en carriola, ves chavos andar en bicicleta. Y hoy en día esta calle funciona de maravilla, porque tiene el ancho de lo que necesita verdaderamente la circulación, ¿no? Te encuentras gente corriendo los fines de semana, se completó la glorieta y a esta glorieta ya la puedes cruzar sin posibilidad de que mueras atropellado por un coche. Se hicieron una serie de reestructuraciones urbanas y hoy en día esto es lo que vemos. Curiosamente el proceso de obra fue divertidísimo, porque yo les digo a los vecinos que los vecinos deberían de hacer unas lonas que dicen, me opongo a todo. Y sería más fácil, porque entonces ya nada más necesitan hacer una lona y colgarla. Cada vez que hay un proyecto, se oponen a todo. Nos dijeron que los drenajes no estaban conectados, nos dijeron que habíamos talado no sé cuántos árboles cuando no se tocó absolutamente ningún árbol, que nos estábamos comiendo un pedazo de bosque, que estábamos talando el bosque. No, bueno, verdaderamente yo no podía pararme con los vecinos porque los vecinos me acribillaban. Y entonces esta imagen me encanta porque así funciona, la ciudad así es. O sea, la ciudad no está diseñada para que todos estemos de acuerdo, la arquitectura no está diseñada para que todos estemos de acuerdo. El proyecto que a mí me puede parecer muy lindo, a ti te puede parecer una porquería, y está bien, está bien. O sea, al final esto es contra lo que tenemos que lidiar, y esto es lo que tenemos que hacer para construir ciudad, pasar por esa resistencia de oposición a las cosas y poder nosotros como arquitectos entender cómo mover las cosas por debajo de esto que en realidad siempre va a estar, propongas una cosa o propongas otra. Entonces esa es un poco la primer reflexión.
Luego quisiera yo hablar de vivienda asequible, ¿no? Y para ello voy a utilizar el fenómeno del coliving, ¿no? Esta es la población urbana y rural proyectada al 2050. Si se fijan, en realidad es la primera vez en la que la población humana ya va decreciendo, ¿no? Es decir, y eso va a ser una problemática importante para el mundo. ¿Por qué? Porque eso significa que la población está envejeciendo y hay muchos países que están ya viendo ese problema y están pensando cómo vamos a hacer para que haya gente que vive en el país que pague impuestos y cómo le vamos a hacer para poder subsidiar el sistema de pensiones de gente de un mundo que se está haciendo cada vez más viejo. Entonces, y fíjense, y toda esta población, esta me fascina, de la superficie de la Tierra, el 71% es océano. O sea, no nos queda mucha tierra. Entonces tenemos 29% de la tierra. Y de la superficie del terreno que es en donde podríamos vivir, tierra habitable tenemos el 71%. El 19% es tierra estéril y el 10% son glaciares. Y de la tierra habitable, 50% es agrícola, 37% es bosque y 11% es arbusto. El 1% es el suelo urbano, el 1%. Entonces, tenemos a toda esa población viviendo en ese 1%. Pues, ¿qué creo que va a pasar? O sea, la fórmula es lo que estamos viendo hoy en día, es el reflejo de una muerte anunciada que se anunció hace muchísimo tiempo. Toda esta población que tenemos, que sí, sin lugar a duda va decreciendo, pero no decrece suficientemente rápido como crece la tierra urbana. Entonces, toda esa población está viviendo en ese 1%. Esta es la Ciudad de México y en aproximadamente 130 años no ha duplicado su tamaño. Su tamaño se ha hecho 500 veces más grande de lo que era. La población mayor de 60 años cada vez va más para arriba, ¿no? ¿Dónde está Norteamérica? Es Norteamérica. ¿Ya vieron? O sea, cada vez nos hacemos más viejos. Y esta es impresionante. Es el precio de la vivienda contra el crecimiento del salario en Europa, en la eurozona y en el Valle de México. Es decir, en la eurozona el precio de la vivienda ha escalado 0.5 veces, o sea, la mitad no la mitad, es el 50% de su valor. Ha crecido el valor de la vivienda contra lo que ha crecido el salario. Pero vean en México, 2.5 veces. Eso significa, hoy en día en la Ciudad de México tenemos un déficit de viviendas de 272,000 viviendas. Y eso significa que si agarráramos una varita mágica en nuestra hada madrina y nos hiciera 272,000 viviendas, ¿quién las iba a comprar? Si a la gente no le alcanza. Por eso se tiene que hacer la vivienda asequible urbana fuera de las ciudades. ¿Por qué? Porque ahí es en donde la tierra vale suficientemente poco para poder desarrollar miles y miles de viviendas. Que hoy en día el 70% están abandonadas. Entonces, el gran problema es cómo resuelves este problema de vivienda asequible, pero en el centro de la ciudad. Porque la gente ya no quiere vivir a 60 kilómetros de su lugar de trabajo, ni a 20. Entonces, existe un problema importante de vivienda asequible urbana. Y véanlo así. La tierra, ¿por qué vale? Vale por escasez y por cuántos metros cuadrados le puedes echar encima. Esto significa que si yo tengo un uso de más pisos y más diversificados, mi terreno vale más que el que solamente puede echarle un piso. ¿Y quién determina qué le puedo echar a mi terreno encima? El gobierno con un uso de suelo. Entonces, ¿quién es el que ha encarecido la tierra urbana? Pues el propio gobierno. Eso de que la tierra está sometida al valor del mercado, eso no es cierto. La tierra está sometida a lo que le puedes echar encima, punto.
Y ahora hay muy poca tierra, entonces eso lo vuelve más caro. ¿Qué sucede? Que cuando tú intentas comprar un terreno en el centro de la ciudad para desarrollar vivienda asequible urbana, el terreno te cuesta tanto que tienes que hacer esa transferencia de valor. ¿A quién? Al que compra la vivienda. No hay forma de hacer vivienda de 400,000 pesos en el centro de la ciudad. La fórmula es completamente caduca. Por más de que el gobierno hoy en día, con la nueva política de vivienda, quiera hacer las 272,000 viviendas en un mes, no va a servir de nada, porque el problema no es la cantidad, es la fórmula. ¿Sale? Y entonces, quiero que vean esto. Esto es impresionante. Un departamento compartido, vale, déjenme, cuarto familiar, departamento, precio de co-living, ok, con respecto al co-living, un departamento compartido vale el 52% más. Un cuarto familiar vale 21% más. Un cuarto individual 34% más. Y contra un departamento propio, que es el más común, vale 60% menos. O sea, hoy en día podríamos bajarle el valor a la vivienda en un 60%, aceptando que esto, que se llama co-living, ya está sucediendo en todo el mundo. Nos buscó en 2011, sí fue en 2011, ya no recuerdo qué año fue, pero bueno, esta foto es de 2011. Nos buscó el dueño de este predio en Interlomas. Y este predio nos dice, a ver, tenemos un problema porque hicimos un estudio, aquí solamente podemos hacer una casa. Y esta casa, si la hacemos, nos va a costar 9, 10 millones de pesos y la vamos a poder rentar en 25,000 pesos. El negocio no da. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago la casa y pierdo? ¿O dejo el lote baldío y también pierdo? Esto es una fórmula equivocada. Esto no debería de suceder en la ciudad. Y entonces, y haciendo una investigación, nosotros mucho de lo que hacemos son estudios urbanos, encontramos 3 factores importantes. Nos encontramos que en la zona había gente muy grande y gente muy joven, pero nos faltaba 1 o 2 generaciones en medio. Entonces decíamos, a ver, estos de aquí no pueden ser hijos de estos de acá, porque hay una disparidad de edades importante. Por el otro lado había casas muy grandes, pero también había un nivel de abandono importante. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que en la zona se estaban rentando cuartos. Es decir, esos señores que se habían quedado en casas muy grandes estaban rentando cuartos que no estaban habilitados. ¿Para quién? Para los estudiantes. Y entonces, lo que hicimos fue esto. Hicimos una casa muy grande con 12 cuartos. Solamente podíamos hacer una casa y solamente hicimos una casa, pero con 12 cuartos y con 12 baños. Y esa casa se renta como cuartos para estudiantes. El Código Civil dice que tú una propiedad la puedes rentar o en completo o en parcialidades. Entonces, esto está completamente dentro del margen de la ley. Entonces, y lo que hicimos fue diseñar una casa que tuviera la capacidad de rentarse por cuartos a 12 estudiantes. Hicimos una serie de ejercicios. Si se fijan, fue muy determinante la ubicación de los 3 árboles. De hecho, los 3 árboles fue lo que dio el modelo. Y una de las cosas que hicimos aquí es empezar a explorar con los materiales. Mucho de lo que queríamos generar, necesitamos generar un material que fuera muy resistente, como el concreto aparente, pero el concreto aparente tiene una capacidad poco térmica y a la vista es muy frío. Entonces, ¿cómo podíamos hacer que el concreto aparente fuera mucho más térmico? Y entonces hicimos este ejercicio con una serie de buñas, le generamos una serie de estrías al concreto de forma tal que el concreto quedara así. El material cuando le quitas las cimbras empiezan a romper las estrías y eso le da mucho carácter, pero no solamente eso, sino que cuando el sol le pega de forma directa al concreto genera sombra entre estría y estría y eso lo vuelve térmico y lo vuelve mucho más acústico. Y este son el tipo de cosas, de exploraciones que suceden cuando eres un taller, cuando estás dispuesto a observar
y a bajar la cimbra 3 o 4 veces hasta que verdaderamente quede como es. Así es como quedó el proyecto final. Como les decía, yo es una residencia de estudiantes, y a la mitad de la obra nos dimos cuenta que no estábamos haciendo una casa, ¿no? Sabíamos que no estábamos haciendo una casa, aunque legalmente lo vendimos como una casa, pero tampoco estábamos haciendo un hotel. Entonces nos empezamos a preguntar qué es lo que estábamos haciendo, y nos dimos cuenta que estábamos haciendo un co-living. Este fenómeno del co-living es sumamente importante porque está emergiendo en todos lados del mundo como una reacción de abajo hacia arriba. Es decir, cuando yo agarro a una ciudad y la veo de arriba para abajo y digo, aquí se va a poner la industria, aquí va a vivir la gente, aquí va a haber un parque y aquí va a haber edificios. Eso es una solución que se toma desde un escritorio, viendo la ciudad de arriba hacia abajo. Pero el co-living es una respuesta del mercado natural, de abajo hacia arriba. Es decir, la gente que no tiene capacidad de rentar un departamento en Santa Fe, se junta con otras personas y rentan un departamento. Eso es una solución natural. Pero eso está sucediendo en todo el mundo para poder generar vivienda asequible. Cada uno de estos módulos, para que se den una idea, son uno de los cuartos. Todos los cuartos tienen casi la misma medida. Son 2,5 por 4,5, cama, escritorio, lavabo, closet y un baño. Y todo lo que queda entre esos cuartos son zonas comunes. Otra de las cosas que encontramos, a diferencia de diseñar una casa, normalmente cuando tú diseñas una casa lo que buscas es concentrar el área libre para tener un jardín muy grande. Aquí el área libre la tienes que dividir en patios muy chicos para poder ofrecer distintos patios para distintos usos. Algunas de las vistas de los patios, así son las recámaras. Voy a pasar rápido porque la verdad es que esto es lo que... Algunas zonas comunes como salas de tele, de nuevo el concreto estriado, y en la parte de arriba tiene todo un roof garden, ¿no? Otra de las cosas que hicimos aquí es que toda la jardinería es un sistema comestible. Entonces tenemos árboles de limones, tenemos hierbas, tenemos mandarinas, tenemos por ahí unos manzanos, hay unas mandarinas muy chiquitas que siempre se me olvida el nombre. Entonces la idea es que pues, si tú necesitas un limón, pues te subes al rooftop y le cortas un limón al árbol y con eso le echas a tu taco. Me lo voy a saltar. Hablemos ahora de patrimonio humano, de patrimonio histórico, ¿no? Regreso al ejemplo de las 272,000 viviendas, ¿no? A raíz del COVID, el 25% del inventario de metros cuadrados de oficina quedó desocupado, completamente desocupado, y no va a regresar. Entonces, eso significa que tenemos alrededor de 1,200,000 metros cuadrados en la Ciudad de México completamente desocupados. Y por el otro lado, si nosotros tomamos en cuenta la vivienda mínima que establece el gobierno, estamos hablando de que ese déficit de 272,000 viviendas son alrededor de 12 millones de metros cuadrados que se necesitan. Si nosotros lográramos poder convertir esto en esto, ya habríamos solucionado el 10% del problema. Sé que no soluciona el problema, pero hoy en día esto de oficina no lo puedes modificar, por más de que el gobierno diga que existen iniciativas y demás. Entonces, el aprendizaje de este proyecto es cómo vamos a tener que aprender a reciclar espacios dentro de la ciudad. Y entonces, este ejercicio, que es un ejercicio que se está construyendo ahorita en el centro histórico, se acercaron con nosotros. Aquí. Ok, esto es el Templo Mayor. El predio que está detrás de esto de aquí es el predio que compraron nuestros clientes. Llegaron un día y nos dijeron, oye, acabamos de comprar este predio, ya sacamos a la gente, ¿y ahora qué hacemos con él?
No sabemos qué hacer con él, porque podemos hacer hotel, papelerías, restaurantes, bares, podemos hacer prácticamente lo que queramos. ¿Qué hacemos con él? Este es uno de los 3 predios más protegidos del país. ¿Por qué? Porque en realidad la excavación de templo histórico no excavó este predio porque ya no le alcanzó el dinero. Pero es seguro que dentro de ese predio hay una pirámide. Entonces, cuando empezamos con este ejercicio, nos dimos cuenta que el centro histórico está lleno de dicotomías, está lleno de capas históricas. Es decir, en una misma capa estás viendo la capa prehispánica, la capa colonial, la capa del modernismo, la capa del momento actual, y todo en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo agarras este monumento? ¿Cómo agarras este monumento de 1870 y lo conviertes en algo? Los planos originales, era una casona que en este pedazo de aquí tiene un pedazo de pirámide y un pedazo de casa de 1500 y tantos. Y además tiene una característica esto. Este es el muro de las inscripciones en la parte de atrás. Y nos dimos cuenta que había, cuando nosotros entramos al predio, este agujero estaba hasta arriba de basura. O sea, hay 1,5 metros de ciudad que no pertenece a nadie. O sea, hay una colindancia, 1,5 metros, y luego la parte de atrás. Y entonces, ¿cómo podríamos utilizar ese pedazo que no es de nadie? Y que estaba lleno de basura. Y que además tiene un momento muy interesante, que es durante 15 minutos del día le da el sol directo. Nada más. Las excavaciones, ¿no? Esto es el resto de una columnata de 1500 y cachito. Por aquí están los restos de una cresta de una pirámide. Y entonces, cuando entramos al monumento y empezamos a hacer el análisis del monumento, nos dimos cuenta que el monumento era como comerse un mazapán. ¿Alguna vez han comido un mazapán? No hay forma de comértelo completo, siempre se desgaja. Bueno, el monumento era igualito. Es decir, los muros tenían 0 capacidad de carga. No le podías cargar absolutamente nada, y como en ese momento no se construía con cemento, se construía con cal y con piedra, pues todo eso se estaba desgajando y toda la madera estaba podrida. Entonces necesitábamos entender cómo hacer un edificio encima de un monumento que tuviera la capacidad de contenerlo, pero no recargarse encima de él. ¿Sale? Y entonces, otra de las cosas que necesitábamos era identificar cómo podríamos resignificar esta nueva capa que estábamos poniendo. Y para eso encontramos la madera laminada estructural. Esta no es una foto de madera laminada estructural, por cierto, pero bueno. La madera laminada estructural, déjenme platicarles un poquito de la madera laminada estructural, porque seguramente han escuchado mucho de ella. La madera laminada estructural son piezas duelas que se laminan juntas a través de un polímero, y se ponen en unas prensas muy grandes y se construyen unas traves de madera. Bueno, la madera laminada estructural tiene la misma resistencia que el concreto a compresión y la misma capacidad de tensión que el acero. Pesa mucho menos que el concreto y mucho menos que el acero. Y tiene la capacidad de resistir 3 veces más temperatura en incendio que el acero. Y tiene la ventaja de que si se incendia, no colapsa. ¿Por qué? Porque el carbón que se le hace a la trave de madera protege el núcleo, y el núcleo no hay forma de que colapse. Entonces, en un lugar en el que tiembla un día sí y el otro también, ¿qué es lo que quieres? Quieres un material que tenga alta capacidad de poder resistir tensión y compresión, que sea ligero, que te permita un 70% de menor tiempo para poder construir y un 90% de menor espacio de maniobra. Todos esos beneficios tenía la madera. Sin embargo, en el INAH no existía
la posibilidad de hacer edificios de madera laminada estructural cuando nosotros llegamos a presentar esto. Y entonces parte del proceso fue enseñarle a Lina cómo el material sí podía ser utilizado para reconstruir monumentos, para soportar monumentos y para hacer intervenciones sobre monumentos en el centro histórico de un lugar que tiembla. Entonces, una vez que Lina dijo que sí, empezamos a trabajar el proyecto y la idea del proyecto fue muy sencilla. Esto es el monumento, lo que queríamos hacer era ponerle un edificio encima y separarnos de la colindancia para poder lograr meter la mayor cantidad de luz por ambas colindancias, rescatando el primero, el segundo y el tercer patio que originalmente estaba. Y la solución fue esta. La solución fue hacer un puente como una especie de viga Birnbelt, con unas columnas que bajan al monumento y sostienen al monumento, sostienen al mazapán para que el mazapán no se siga desgajando. Entonces, todas estas columnas que ven que se insertan aquí son aquellas columnas que van deteniendo a los muros del monumento. Y todo lo demás arriba tiene capacidad de soportarse sobre las columnas como una especie de puente hecho completamente en madera. Es la maqueta de cómo funciona, monumento, edificio nuevo. El corte conceptual, una de las primeras maquetas de cómo solucionar esto. Toda la parte de abajo eran habitaciones dentro del monumento histórico. Estas son todas las columnas que vienen bajando y que van soportando a todo el monumento y a todos los muros. Si se fijan, los baños son estos anexos que permiten tener columnas pegadas contra otras columnas y esto está tiranteado de forma tal que eso es lo que sujeta a todo el monumento. Y la madera nos permitía un peso suficientemente ligero para poder montar esto sobre el monumento. Algunas de las habitaciones históricas, bueno, la parte de el spa y wellness. Esta es la parte de atrás, este es el muro de las inscripciones. La idea es, a la hora de remeter este espacio, logramos meter luz por la colindancia y generarle mayor iluminación a la parte de atrás. Las habitaciones del nuevo edificio. En la parte de arriba tiene un restaurante que ve a la fachada principal de San Ildefonso y en la parte de arriba un rooftop que tiene vista hacia Palacio Nacional, bueno, Templo Mayor, Palacio Nacional, Zócalo, Torre Latino y San Ildefonso, casi 270 metros grados de vista. La maqueta. Y entonces, el principal aprendizaje que tuvimos en este proyecto es que un proyecto de esta naturaleza tiene tres círculos. Son tres círculos que están sujetos uno al otro, muy pegaditos. La estructura, los acabados y la arquitectura. Y que cuando jalas uno, los demás se vienen. Entonces, encontrar el punto medio en el cual puedes estirar los tres círculos sin que ninguno colapse al otro. Yo creo que los ejercicios de arquitectura así son. Hay que buscar el equilibrio entre estructura, entre instalaciones, entre los acabados, entre la arquitectura, entre todos estos círculos que se jalan entre sí y que necesitamos buscar ese equilibrio. Ese es uno de los aprendizajes que tenemos en este proyecto y que actualmente se está construyendo. Bueno, es un proyecto hecho por 3 oficinas, es una colaboración entre Delecamp, A001 y el Rago Studio. Y luego, a partir de este proyecto, sucedió este proyecto en el zoológico de Chapultepec, que no sé si han estado recientemente. Antiguamente, la parte en la que se unen los dos circuitos, había un
una bóveda de cañón amarillo espantosa. Pero bueno, no sé si ustedes sepan, pero esta intervención es de Legorreta en 1994. Entonces, parte de esto quedó concesionado a una persona que quebró y durante 3 años no había forma de comprarle un agua a los niños en el zoológico. Entonces, nos pidieron a nosotros rehacer todo el centro de comidas y en la parte de atrás hacer una galería, rescatando la bóveda que era emblemática de 1994 de Ricardo Legorreta. Esto es como lo tenían antiguamente, un cielo espantoso ahí pintado. A alguien se le ocurrió la brillante idea de agregarle ahí un plafón, ¿no? Y entonces lo que encontramos es cómo hacemos algo nuevo que se diferencie, pero que a la vez respete esta intervención, ¿no? Pero cabe aclarar que esta intervención, esta bóveda de cañón corrido, es una bóveda de cañón corrido curva. Entonces, ¿cómo puedes hacer algo que se integre, pero a la vez que se diferencie? Y entonces lo que encontramos es que el sistema hexagonal, que luego lo convertimos en triangular, nos daba la posibilidad de adaptarnos a esta curva perfectamente, pero generando una diferencia. Entonces, con este módulo hexagonal es que trazamos el edificio. El edificio es una serie de hexágonos que se convierten en las galerías, con vigas primarias, secundarias y terciarias que van sucediendo, y con ellas tapamos gran parte de lo que es el food court. Esas son las primeras imágenes que sucedieron, ¿no? Buscábamos una estructura en madera laminada estructural porque creíamos que el lenguaje arquitectónico de un zoológico tenía que ser un lenguaje mucho más natural, es decir, necesitábamos poder generar algo que fuera compatible con la estética del bosque. Bueno, y cabe aclarar que no existe, que uno de los materiales más sustentables que existen en el mundo son los árboles, porque a diferencia del concreto y el acero, tú tiras una semilla y crece un árbol. No puedes tirar una semilla y hacer que crezca concreto. Entonces, este es el interior. Una de las cosas divertidas es que aquí todo el interior surgió de una colección de huesos paleontológicos. Entonces, nuestra escala humana era un T-Rex que tenía que caber. Entonces, la verdad es que fue muy divertido diseñar con la escala humana de un T-Rex. Son de esas cosas que creo que pocas veces nos van a suceder. La maqueta y cómo estaba, la idea de cómo quedaría todo el food court, respetando la bóveda, toda la estructura de madera laminada estructural. Cabe aclarar que esta es una de las primeras uno de los primeros edificios públicos hechos en madera laminada estructural. Son 2.500 metros cuadrados de estructura. Cuando empezamos a pelar la bóveda, nos encontramos que esa bóveda era preciosa, una vez que le quitabas todos esos agregados del tiempo. Y se hizo un sistema de reforzamiento. En la primer losa, que es la losa que detiene a toda la galería, se hizo un reforzamiento de armaduras de metal, y posteriormente sobre cada una de estas es de donde se nacen las columnas que van deteniendo a cada uno de los sistemas, de madera. Luego se mandaron a hacer estas vigas tienen aproximadamente 20 metros de longitud por 1,20 metros. Esta es la viga primaria, y todo esto que ven ustedes aquí es el proyecto, todo juntito, ahí apilado. Así es como se empezó a montar. Todo esto es la galería. La galería no tiene una sola columna intermedia, es una especie de foro completamente abierto. El sistema de techo es un concreto celular, es un panel de concreto celular aligerado. Y todos los nodos de conexión son nodos metálicos que van recibiendo a las distintas vigas primarias, se van amarrando entre sí, y luego tenemos las vigas secundarias que van dándole rigidez. Hay nodos que tienen columnas, hay nodos que simplemente funcionan como si fueran anillos de compresión que van deteniendo a las distintas vigas. Este es el interior.
El claro más largo, que creo que es este de aquí, son 25 metros sin una sola columna. Esto se montó en 3 semanas. Esta sí me coló, esa no iba ahí, pero bueno, así es como quedó hoy en día. La bóveda de 1994, quitada de todas las intervenciones, la estructura, en donde ya el food court funciona, tiene sombra, y toda la parte de atrás es una galería, de la cual creo que no tengo foto. Pero bueno, esta foto es muy representante, porque al final, cuando tú lo ves en el bosque de Chapultepec, esto, pues de alguna u otra forma no es ajeno al bosque. No es como que quisimos poner ahí un platillo volador que no tiene nada que ver con el bosque. Y por último, me gustaría compartir alguna serie de aprendizajes que hemos tenido a lo largo de estos 21 años. Yo creo que la arquitectura es un sistema que puede generar mucha magnificencia. Y magnificencia es entender que lo que estamos haciendo tiene la capacidad de cambiar la vida de las personas y de mejorar o de empeorar la vida de las personas y de nuestras ciudades. Esa es la responsabilidad que tenemos cada uno en nuestras manos. Y arquitectos existen muchos, y buenos proyectos también existen muchos, y malos proyectos también existen muchos. Pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de no ser un punto negro más, sino ser un punto rojo. Y ese punto rojo es lo que va a marcar la diferencia de lo que tú quieres proponer a través de tus ideas y de tu pensamiento. Buenas, malas, regulares, racionales, irracionales, da lo mismo. Pero es qué quieres poner allá afuera. Desde mi perspectiva, venimos a este mundo a poner valor en el mundo, no a quitar valor en el mundo. ¿Vas a decir algo al mundo? ¿Qué vas a decir? Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Me encanta pensar en esto. Esto es el kintsugi. Es un arte japonés en donde cuando una olla o cuando una pieza se cae, no la tiran a la basura. La vuelven a pegar con una resina y oro, festejando el fracaso de la taza. La vida tiene más rayas de rompimiento que de éxitos. Esto que vemos hoy en día de las grandes figuras que solamente triunfan en la vida y solamente tienen proyectos exitosos, perdón, esos son puras mentiras. Puras mentiras. No conozco una carrera profesional que esté llena de éxitos. Lo que nos compone son nuestros fracasos. Son las veces que nos equivocamos, las veces que la cagamos en un proyecto, la vez que no pusimos atención en esto y resulta que hay que solucionarlo en obra. Esto es lo que verdaderamente es vida. Así es como verdaderamente se construye una profesión. Seamos muy, muy objetivos de lo que verdaderamente vemos allá afuera, porque allá afuera lo único que vemos son los éxitos de la gente. Y me encanta pensar esto lo dijo Juhani Pallasmaa, dice, las experiencias memorables de la arquitectura, el espacio, la materia y el tiempo se funden en una única dimensión, en la sustancia básica del ser que nos penetra, que penetra en nuestra conciencia. Nos identificamos con ese espacio, este lugar, este momento, y estas dimensiones pasan a ser parte de nuestra existencia. Para mí, esto es lo que hacemos nosotros todos los días, generar lugar, generar conexión con otros humanos, con las emociones de estos otros seres humanos. Muchas gracias. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas rápidamente, por si alguien se quedó con igual preguntas para Dinora. Entonces, si pudieras pasar al frente de Dinora para las preguntas. Y por parte de la Sociedad de Alumnos te vamos a dar un reconocimiento, también por parte de la Coordinación de Arquitectura. Gracias. Y un regalito. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para
alguno de los dos ponentes. ¿En qué año inició el proyecto? Se hizo en... La licitación se hizo en el 18 y hasta el año pasado se concretó el edificio. O sea, nos agarró pandemia, nos agarró Godzilla y nos agarró todos los pesares del mundo nos han pasado. Pero sí se terminó el año pasado, ahorita ya está habilitado completamente. Complementar, ¿no? Con todo el material y todo Ah, 100%. Mira, realmente depende del material porque las cerámicas y los barros, tierras, ese no tiene ningún tema porque todos pues realmente ya están categorizados, certificados, etcétera. En cambio los biocompuestos, esos estamos en camino porque ahorita, como bien mencioné, estoy colaborando con el Politécnico Nacional. Estamos mejorando la mezcla para poder llegar a las regulaciones y hacerle la certificación 404 de la ONCE, que es la certificación que tienen casi todos los materiales, ¿no?, constructivos, y ahora sí ofrecerlo comercialmente pues a despachos, constructores y todo, pero hoy no es posible. Todavía no. Hoy realmente la capacidad tanto a compresión es muy similar a un elemento de ornamento. Ahora, si quieren hacer un detalle, un muro o algo más decorativo, ornamental, totalmente, pero hoy en día realmente nuestro objetivo no es ese, ¿no? Porque es un mercado muy local, muy chiquito, un target de usuario que tiene pues una, ¿cómo se llama?, solvencia económica alta o muy alta, ¿no?, el que puede consumir esto, y estamos totalmente trabajando para hacerlo más accesible y que pueda también, sobre todo, sustituir el bloque de concreto, ¿no?, y los bloques de barro recocido y todos estos. Obviamente no lo vamos a hacer y no vamos a poder competir con Nova Ceramic y todas estas industrias industrializadas, porque ellos tienen una infraestructura a nivel bestial y pues ya tienen carrera. Sin embargo, hasta hemos platicado con ellos de hacer colaboraciones, ¿no?, de podernos unir, ¿no?, y también pues yo soy parte, ¿no?, también del comité de CEMEX. Hemos platicado 100,000 veces, ¿no?, de colaboraciones, que creo que pues en un futuro eso abre la puerta de una posibilidad mucho más realística en el sector de la construcción. por lo que hicieron en el inicio de ¿Sabes qué pasa? Que creo que hay que pensar un poquito fuera de la caja. Hay que pensar un poco, no en lo que ya se está haciendo, en qué no se está haciendo. Porque en realidad lo que no se está haciendo es lo que va a mover al mundo. Lo que ya se está haciendo ya movió al mundo. Ya es como, como decía Kandinsky, es el imitamonos del mundo, ¿no? Pero habría que pensar todo eso que no se está haciendo, porque es la gran posibilidad de seguir evolucionando como raza humana. Sí, pero lo importante es eso, que se mantuvo el diálogo abierto, que se pudo hacer, porque cuántas veces decimos que era no, porque no, sino que se acepta. Pues mira, yo creo que de entrada el no ya siempre lo tienes, ¿no? Entonces si llegas con el no de facto, ya sabes que no tienes nada que perder. Pero convences con conocimiento, conoces con convencimiento. Bueno, tengo una pregunta para Eduardo, que es, o sea, ¿cómo es esta relación de, o sea, creo que hay muchas veces que sí sales de la carrera y pues sí te tienes que atender a las necesidades del cliente, ¿no? Que pues el cliente quiere justamente esto, ¿no? O sea, ¿cómo tú le puedes explicar al cliente, o sea, con que, oye, te investigué y más bien te conviene esto o otro? O sea, ¿cómo es ese proceso de convencer? Y pues cómo le haces, o sea, porque hay muchas veces que el cliente te va a decir, sabes que no, y te va a aplicar la de, como dices, de Howard Roy, de mi egoísmo y prefiero hacer lo que yo quiero, ¿no?
te voy a contar, te voy a contestar desde mi experiencia, que no por fuerza significa que sea la verdad, pero desde mi experiencia, la gran mayoría de las veces el cliente no tiene idea de lo que quiere, por eso te contrata a ti. Pero cabe aclarar que como vendes un proyecto, es investigando las variables lógicas que conectan a un proyecto. Es decir, cuando tú te sientas con el director de Lina y le explicas por qué hay que hacer un edificio de madera, el cuate no puede refutar los datos científicos, porque entonces quedaría como un menso en la mesa. Entonces, así funciona, y eso solamente te lo da la capacidad de investigar, de observar y de contemplar. Cuando tú llegas con un proyecto que está lleno de variables lógicas y cómo se conectan, es cuando los proyectos se vuelven irrefutables. Quiero complementar un poquito, porque en mi caso yo tengo clientes muy diferentes, creo que Eduardo, y depende del tipo de cliente, ¿no? Yo trabajo sobre todo con estudiantes doctorantes de PhD, la mayoría son internacionales, MIT, ETH y algunas otras universidades que hemos colaborado, pero también trabajo con empresas mexicanas, el director, CEO de una empresa, ¿no? Y también trabajo con artistas. Entonces, la visión es súper diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, con un artista, trabajamos con Héctor Zamora, que es un artista bastante reconocido, trabaja mucho con barro, y él realmente no sabe ni usar la compu, entonces le dije, ay, dibuja la mano, no pasa nada. Nosotros le hicimos todo el modelaje y lo transformamos a impresión 3D y bla, 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 y el resultado pues le encantó. Él, coincido con Eduardo, no sabía lo que quería, ¿no? Realmente tenía como una visión de cómo se aplicaba, pero no entendía, ¿no?, el sistema, y ahí es donde tú eres más bien un consultor, eres como su asesor, y no sé si la palabra es convencer, más bien lo guías, ¿no? Lo ilustras, le dices, oye, ¿sabes qué? Esto te conviene por lo que vas a hacer, por el sitio y la aplicación. Y, por ejemplo, en contraste, trabajo con estudiantes de doctorado, eso sí saben qué quieren. Eso sí lo tienen clarísimo, llevan 5 o 4 años haciendo esa investigación, entonces ellos más bien es como una colaboración, ellos te aportan algo y te enseñan y tú también les enseñas algo, entonces ahí la comunicación es muy diferente porque su participación es muy activa y la otra no tanto. Y en cambio con las empresas mexicanas que he trabajado, por ejemplo, me buscan, oye, es que tengo el residuo de tal, o es que esto y el otro, ahí sí no tienen tampoco idea ni cuál va a ser el resultado ni qué quieren, pero la misma curiosidad los hace que participen en el proceso. Y algo que yo sí cuido mucho es que trato de que un cliente no me busque y solo me busca al principio y al final, de que quiero esto, hacemos todo y al final le doy el producto. No, sí los hago partícipes, ¿no?, de todo el proceso para que sean conscientes de un proceso de manufactura, porque muchas veces en la arquitectura, a mí me pasó cuando estudiaba, que diseñas algo padrísimo y lo mandas a construir y te divorcias totalmente del sistema, no todos, pero sí en su mayoría, no mucha gente tiene la oportunidad de envolverte con el proceso, lo hace alguien más y aquí lo estamos haciendo nosotros en el taller y el mismo cliente a veces hasta se mete a las sesiones, ¿no?, de trabajo, entonces está interesante porque empieza a entender y ya que entiende, pide más. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Hola, creo que algo en lo que se enfocan mucho los dos es en el reciclaje de materiales, sobre todo Dinora, ¿no?, en el aprovechamiento de los residuos, que al final de cuentas es lo que más va a haber y va a seguir habiendo porque pues, las construcciones tienen una edad o una vida útil y creo que es como una premisa importante, ¿no?, a futuro para aprovechar esos materiales. En ese aspecto, ¿alguno ha experimentado, investigado respecto al aprovechamiento del desperdicio de las construcciones? Yo sí. Realmente creo que también Eduardo, ¿no? O sea, lo estás reflejando, ¿no?, en lo de lo que comentabas, pero ese proyecto lo estoy trabajando con Cemex, de hecho, y es sobre el residuo del concreto. Hay una empresa, bueno, no una empresa, es como un taller holandés demasiado interesante que se llama Rotor, ahí se los dejo de tarea para que lo investiguen,
vale mucho la pena porque trabaja con residuos de construcción. A ver, los materiales más presentes en la construcción es el concreto, el acero y luego el vidrio. Los tres, el sistema de reciclaje es muy alto en precio, muy complejo y químicamente muy complejo, sobre todo el vidrio. Entonces, lo que han hecho, hay dos formas de reciclaje, ¿no? Una es el upcycling, que realmente le das otra vida, pero no cambias el estado químico de la materia, simplemente pues lo que sobra, que sobre todo lo usan mucho en la madera, ¿no? Que ven pues las cimbras o mil cosas y las pueden utilizar en una segunda estructura. Lo que sí es que pues el material va perdiendo condición, ¿no? Ya no trabaja al 100, ya está trabajando al 30, al 40, ¿no? Después sigue el reciclaje. La diferencia del sobreciclaje o el upcycling y el reciclaje es que el reciclaje sí le cambias el estado de la materia. Entonces ahí, por ejemplo, el acero está súper cañón, es dificilísimo, pero sí es posible. Ahora, lo que pasa cuando el acero lo metes a otro proceso de quema, ¿no? O lo pueden trabajar, ¿no? Pierde mucho sus capacidades. Entonces ya no te sirve quizás para una viga primaria, tienes que encontrar refuerzos, pero lo puedes complementar con vigas secundarias, algunos acabados, ¿no? Y lo que pasa con el concreto, que es lo que estamos haciendo en CEMEX, que es muy interesante, es que, por ejemplo, también el concreto pasa por una transformación, lo muelen, ¿no? Hasta su mínima expresión. Nova Ceramic también lo hace, ¿no? Con la cerámica, que a pesar de que ya pasaron por un proceso de fraguado, de quema, pues estos lo pueden volver a disolver, lo pueden volver a agregar con los agregados que siempre utilizan, pero lo que pasa, el resultado es que tiene una capacidad más baja. Entonces CEMEX, por ejemplo, lo está utilizando para morteros, no para vaciados ni estructuras. Pierde sobre todo la capacidad de flexión, esa es la que más pierde, y la flexibilidad. Y las cerámicas sí las utilizan, y me platicaron, ¿no?, en la fábrica que lo han utilizado posteriormente para también bloques, pero no bloques estructurales, sino bloques no estructurales para muros de relleno. Entonces, pues eso es un poquito lo que está pasando hoy 2023. Mañana yo creo que pues quizás podamos llegar sí o sí a reemplazar 100%. ¿Alguien más? Hola, bueno, yo tengo pregunta para ambos. Para Dinora es un poco más técnica. En el caso donde nos mostraste esta impresión 3D con el acerrín, pues qué implicaciones tuvo a la hora de utilizarlo en el extrusor, ¿no? Si bien, bueno, yo aquí en la universidad he tenido la oportunidad de imprimir pues, en PLA y creo que es una de las maneras más convencionales, ¿no?, de impresión 3D. Hay problemas, pues me imagino que también se debieron haber enfrentado a un gran reto con un elemento orgánico, ¿no?, como lo es el acerrín. Entonces, si pudieras responder eso. Y para Eduardo, pues primero igual, muy buena charla. Creo que yo también he pensado mucho la cuestión del tiempo, que es lo más valioso en estos tiempos, justo. Es lo más importante y lo más valioso. Bueno, primero acerca de esa reflexión, y pues muy padre este nuevo proyecto que nos platicaste. Es una gran oportunidad y creo que la pudiste, no me gusta usar el término atacar, pero resolviste muy bien, ¿no? Con esta innovación, entre comillas, ¿no?, relativamente en México de la madera estructural. Me imagino que en otras partes del mundo pues ya está más en boga. Y pues preguntarte a ti más pues personalmente qué te movió más de ese proyecto, ¿no? Porque pues yo igual soy un gran apasionado del centro de la ciudad, de la historia de esta ciudad. Entonces pues no me imagino cómo habrá sido para ti lidiar con una oportunidad así. Entonces, si nos pudieras pues platicar más que nada qué fue, no sé, alguna experiencia, alguna anécdota que hayas tenido respecto a ese proyecto. Y pues bueno, esas son mis preguntas para cada uno de ustedes. Bueno, soy como una profesora bastante técnica, al parecer. Pero realmente la granulometría, ¿no?, de los materiales sí afecta, porque la impresión 3D hoy en día está limitada, ¿no?, a un extrusor.
Y los extrusores pues varían los diámetros desde 1 milímetro, que es lo más chiquito, .45, que son los que tenemos aquí en la universidad, hasta puedes encontrar de casi 2 pulgadas, ¿no? Que son las extrusoras de concreto, ¿no? Entonces, obviamente, pues desde la de 2 pulgadas hasta la de .45, pues la granulometría del material va a afectar. En el caso del acerrín, nosotros tenemos un extrusor, el más grande es de 9 milímetros de diámetro. Entonces, obviamente, cuando me pasaron el acerrín y lo empezamos a planificar, yo como ya había hecho el proyecto del huevo anteriormente, ya había tenido la experiencia y yo ya sé perfecto la granulometría que yo necesito. Entonces, realmente yo ya no lo pasé por ahí, porque lo que pasa es que se separa la mezcla. Como no pasa por el extrusor, se empieza a estancar, ¿no? Pero como es muy poroso, porque son elementos, partículas separadas, ¿no? No es como un plástico que te va a tapar totalmente, pues lo que pasa es que sale el agua, ¿no? Y sale el aglutinante y sale todo menos el acerrín y se separa la mezcla. Entonces, lo que sí tienes que hacer es, por eso tenemos una pulverizadora, porque aparte de la procesadora, la pulverizadora te lo lleva a una granulometría muy pequeña, ¿no? Por varios tamices, y ahora si tú decides, ¿no? ¿Qué tamiz se te antoja? Entre más chiquita sea la mezcla, mejor se aglutina, con tanto el aglutinante, la cal, todos los agregados que le echamos, ¿no? Y el agua, entre más grande se separa, ¿no? También hemos hecho pruebas, por ejemplo, con textiles. Hice uno con Déjate Querer, que es un taller que hace textiles con lana de borrego, y ellos, por ejemplo, fue muy difícil porque tuvimos que deshacer, ¿no? Todo los compran como en láminas, pero ya están compresas, y compresas como con la mano de Dios. Entonces tuvimos que deshacerlos hasta que me quedaban las fibras, y ahí sí se aglutinó y se agarró y sí se permitió hacer la impresión. Entonces hoy en día es una de las grandes limitantes de la impresión 3D, el estado de la materia. Una, tiene que ser bien plástico, viscoso, ¿no? Para que sea autoportante, pero dos, para que fluya y se aglutine, tiene que ser, hay desde geles, morteros, ¿no? Hasta lo que más líquido que se puede, pues son las cerámicas, ¿no? Ya cuando llegas a algo mucho más líquido, lo único que pasa es que se esparce por ahí como si fuera la pintura, y pues ya, no funciona. Bueno, contestando a tu pregunta, y voy a ser un poco sarcástico con mi respuesta, pero en más de 60 proyectos que he hecho, el proyecto del zoológico ha sido el único proyecto en el cual tuve que mandar abogados para deslindarme de la responsabilidad estructural. Para que me entiendas el nivel de complejidad que ha tenido ese proyecto. Y esa es la realidad de la vida. La realidad de la vida es que los proyectos están llenos de fracasos, no de fotos bonitas. Las fotos bonitas, esas salen. Al final y al cabo, los fotógrafos siempre tienen buen ojo para sacar los ángulos bonitos. Pero lo más interesante es todo el proceso del proyecto. Y este proyecto ha sido uno de los proyectos que yo más he sufrido en mi vida. Por una mala coordinación de construcción, por un poco cuidado de los procesos y por una clara falta de responsabilidad de las personas que estaban construyendo. ¿En términos de qué? En términos de saber que tú no puedes hacerle el cambio porque tú quieres. Que ese cambio que quieres hacer lo tiene que estudiar alguien más y tiene que ser validado por un especialista. No somos especialistas en todo. Entonces, contestando a tu pregunta, ha sido uno de los proyectos más emocionantes y ha sido uno de los proyectos más complejos y uno de los proyectos más ásperos que he tenido en la vida. Y curiosamente pensar que estás haciendo algo sobre un proyecto de Legorreta en la primera sección del bosque de Chapultepec, pues al final es una gran responsabilidad lo que dejas ahí. Bien, ¿alguien más tiene una pregunta? Ya más o menos contestaste un poco la pregunta, pero estaba para ambos. ¿Cuál consideran que es su mayor fracaso, o mejor dicho, la mejor enseñanza que les ha dado su vida profesional? Ese está difícil. Tengo
muchas, yo tengo muchas. A ver, yo empecé mi vida profesional de una manera no exitosa, ¿no? O sea, yo trabajé para 3 despachos y en 2 me corrieron. Y nunca duraba 6 meses, 1 año, porque realmente no encontraba lo que yo quería hacer. Y porque también en la universidad, esta universidad, porque aquí estudié, y pues te influencié mucho de que los Starkis y no quiero criticar porque yo ando con, pero de verdad sí. Mi casi esposo es uno de ellos, pero desgraciadamente lo que hace Carlos y lo que hace Mauricio, Frida Escobedo y todas las personas, Eduardo y todos estos personajes que pues son brillantes, la verdad, porque yo cada vez que veo el trabajo de Carlos, yo no tengo esa sensibilidad, de verdad, yo no la tengo, no sé qué pasa, pero nunca fluyó, ¿no? Pero sinceramente no es la única forma de practicar la arquitectura. Y ahí es donde quiero empezar, porque yo para mí cuando salí de la Ibero sí pensaba que era el único camino que pues, era practicar arquitectura. Desgraciadamente esa es mi experiencia personal, no quiero decir que todos salgan así, pero yo vengo de familia de doctores, yo ni siquiera tengo pues alguien familiar, yo nunca he ido a museos, imagínate mi bagaje cultural, soy de Tuxpan, Veracruz, un pueblito, 150 personas, o sea, de verdad yo venía en blanco. Yo cuando estudié no sabía quién era Luis Barragán, ¿no? Obviamente fui bulleadísima aquí en esta escuela, no la de pueblo, pero lo que sí creo, no, sí, o sea, la verdad, fue muy difícil, la verdad, la Ibero, para mí esta etapa. Y cuando yo salí de aquí, ¿no? Entonces, pues lo primero que hice fue lo que pensaba que era el éxito o ese camino que era aplicar a esos despachos, ¿no? Trabajo con Michelle Rocking, trabajo en Sordo Madaleno, trabajo con 911 con José Isaid, y que todos ellos hoy son mis amigos. Pero desgraciadamente también, pues yo no daba, ¿no? O sea, primero empecé de directora de marketing, ahí yo salí, pero es porque la gente me empezó a convencer que eso no era arquitectura. Y pues entonces me dice, ay, si tú solamente haces conferencias y haces esto, eso no es arquitectura y bla, bla, bla. Y no tenían razón. Realmente estaba practicando la arquitectura desde otra perspectiva, pero yo les hice caso, renuncié, me voy a Sordo Madaleno, me corren obviamente porque no daba el 100, no era lo que yo estaba. Y cuando no trabajas en lo que realmente te gusta o te mueve, se refleja en el trabajo, ¿no? Y después en 911 también me dije, bueno, a ver, el urbanismo. Y no, el urbanismo tampoco, 3 meses duré y vámonos para afuera. Y luego trabajé con Omar Saad, dije, bueno, acústica, y no, tampoco, vas para afuera. Y así yo trabajé con muchas especialidades hasta que de repente encontré la parte tecnológica. Realmente yo la sabía desde el principio, pero el problema fue que aquí no hay oportunidades, ni laborales ni académicas, serias, ¿no? Y por eso después ya tuve que salir del país, estudiar, y después de casi 3, 4 años laborales, donde yo no sabía ni qué quería con mi vida, obviamente no tenía dinero, no tenía un sueldo fijo, o sea, fueron 3 años muy duros, donde acabé en depresión, en un psiquiatra, o sea, muy duros, te lo voy a decir. Ya después salí del país, apliqué al ETH Zurich, se me abrieron las puertas, empecé a conocer, me empecé a soltar, empecé a conocer un medio un poquito más objetivo, voy a decirlo, porque creo que a veces la arquitectura es muy subjetiva, y a mí creo que la ciencia era donde yo tenía que haber estado, ¿no? Y viniendo de familia de doctores, pues obviamente la conexión era muy evidente, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios, después del 2019, pues ya empecé a sentirme, empecé a practicar, y hoy en día pues soy lo que soy. Pero manufactura y Dinora, y la Dinora que ven hoy en día, pues pasó por una cuestión de muchísimo aprendizaje, que gracias a haber pasado por esos despachos, que obviamente en ese momento estaba muy enojada, muy frustrada, pero hoy son mis amigos, hoy puedo contar con ellos. Gracias a estar en esos espacios conocí gente brillante que sigo colaborando y teniendo contacto. Entonces al final no estuvo tan mal el viaje, ¿no? O sea, al final yo regresé aquí a la Ibero, pero por eso mi misión en mi clase y para mis alumnos es que no pasen, que no vivan lo que yo viví, porque a mí nadie me dijo que se podía practicar la arquitectura desde otra perspectiva, como científica, que es lo que hago hoy, y la investigación, y pues todas las otras especialidades como fotografía, maquetas, visualización, BIM, interiores, no se hable de la acústica que está súper olvidada, marketing, que también piensan que nada más es una chavita que está ahí en la empresa haciendo no, es una especialidad seria, ¿no? Entonces, eso para mí generó una puerta abierta. De hecho, yo en esa depresión tengo una libreta plateada que todavía la conservo, donde dibujé
de toda la Ciudad de México, ¿no? Un diagrama de todos los despachos, no solamente creativos, también de construcción, también de desarrolladores, también consultores y todo. Tengo un diagrama que son 2 páginas enormes, ¿no? De todos los nombres, y ahí me di cuenta que realmente la arquitectura como carrera está dividido en 3 campos así globalizados: la creatividad, donde están estos personajes, ¿no? Que todos conocemos y que son exalumnos de aquí o de otras universidades. Luego los constructores, los que llevan a la realidad todas estas ideas y creatividades, que también son oportunidades laborales súper válidas, ¿no? Y los que son ahora sí que los comerciantes, yo les digo, ¿no? O sea, los que venden, son todos estos desarrolladores y todas estas personas, y adentro de esos 3 grupos, ¿no? Y el cliente que está ahí, hay otras subespecialidades. Entonces, pues yo de verdad les exhorto y los invito a que también conozcan otras prácticas y que no se categoricen, ¿no? Porque creo que hacemos mal en etiquetarnos, ¿no? Como algo que somos, y que la arquitectura realmente es una ciencia multidisciplinaria. Y creo que desde ahí, este es mi fracaso, yo creo que, y fracaso lo voy a decir entre comillas. Y el segundo es que pues en este proyecto de manufactura yo tenía un socio inversionista que gracias a Dios ya no lo tengo, pero que no trabajaba. Y también fíjense con quién trabajan, fíjense con quién se asocian, porque él dio la lana y al final, bueno, la inversión inicial, porque en realidad yo también puse, pero yo di el conocimiento, yo lo practicaba. Yo no tengo empleados, yo soy la empleada, yo soy la jefa, yo soy la marca, yo soy todo. Tengo interns de medio tiempo nada más, porque es lo que me alcanza ahorita y es con la posibilidad con la que puedo yo emprender hoy en día. Entonces, también es algo bien importante, ¿no? O sea, yo de verdad di 2 años de mi vida, casi 24/7, 365 días al año, y esta persona no, y al final él se creía mi dueño y me exigió, y pues ya gracias a Dios nos separamos, y obviamente yo me quedé con el proyecto, ¿no? Porque él ni siquiera es arquitecto. Entonces, al final, fíjense y tengan mucha sensibilidad y mucha cuidado, ¿no? Con las personas que se asocian, y nunca trabajen con alguien que dé menos que lo que ustedes les están dando, sino alguien que dé más o que los complemente. Yo creo que el peor fracaso en mi carrera profesional es darte cuenta que la realidad no es como te la pintan, ¿no? Lo que tú ves allá afuera es solamente una obra de teatro, y así la tienes que tomar, y que mientras más te la creas, desde más arriba te vas a caer, porque siempre te acabas cayendo. Entonces, tú decides de qué tan alto te caes. Como dice mi hermana, tú decides de qué tamaño es la cebolla contra la que quieres llorar, ¿no? La realidad no es como te la pintan. El sistema de arquitectura es una cosa completamente distinta a lo que ves allá afuera que es. Lo que ves allá afuera es simplemente un Truman Show, y así es como lo tienes que tomar, ¿no? Entonces, constrúyete tu propia realidad y mantente lo más pegadito a piso que puedas, ¿no? Ese sería como mi gran fracaso, porque cuando yo me caí de muy alto. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, por contestarnos estas preguntas y pues compartirnos de su experiencia y su conocimiento y toda su trayectoria que han tenido. Y para hacer también el gran cierre del foro Entre 13 que estuvimos organizando con mucho cariño y mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y también regañarlos nuevamente. Soy profesora de aquí de la universidad, exalumna de aquí de este alma mater. Estoy muy decepcionada de lo que estoy viendo, muy decepcionada. Esto no era el foro Entre al que yo fui en 2011, 2012, 2013, 14 hasta el 16. Había mucha vida, había mucha comunicación, había mucha participación. Yo no sé si fue el COVID, qué está pasando en estas generaciones, por qué hay tanto apatismo. Yo también no sé si son las autoridades, porque así como me apagan a mí la flama, seguro a los alumnos también, ¿no? Y me parece muy irresponsable, pero no podemos culpar al gobierno, ahora sí que no. También tenemos nosotros responsabilidad compartida, así que por favor con los demás alumnos, yo desgraciadamente pues les dije a mis alumnos, no vi ninguno, que está ok, bien, me ven todos los días, 2 veces a la semana, pero de verdad esto es bastante decepcionante. Están trayendo personajes
que tienen una trayectoria que vale la pena escucharlos. No solamente Eduardo y yo, estuvo Isaac Michan, estuvo Estudio Estudio, estuvo gente, amigos, Ra, ¿no? Y puras personas que tanto muy jóvenes y ya con experiencia y trayectorias amplias, que vale la pena escuchar. Yo no sé por qué no vienen, yo no sé por qué no participan. Yo era esa persona intensa que iba a todo. Yo iba a la Semana del Arte, yo voy al Mextrópoli, yo me iba y me sentaba a todos lados. Y gracias a eso, hoy son mis amigos, hoy son mis colaboradores. Tengo esa aproximación cercana y no entiendo por qué hay este aislamiento, ¿no? No sé si es la Semana Santa, pero realmente tiempo hay para todo. Para la pega, para la vida, para la familia, para el amor y para la educación y todo, de verdad hay tiempo para todo. O sea, no puedo yo, me han invitado muchas universidades, ¿no? Tanto nacionales como internacionales. Esto me pasó una vez en la UNAM y ya, ¿no? Entonces, por favor, que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Gracias a Dios estoy vivo, bueno, no vivo cerca, by the way, vivo bien pinches lejos, pero de verdad hagan el esfuerzo y llamen la atención a sus compañeros. Sus compañeros toman un esfuerzo enorme. El día que ustedes organicen un evento, porque yo ya lo organicé y me ha tocado, es una chambota, una chambota estar persiguiendo a las personas, estarlos ahí, y ustedes, el celular, el Instagram, la laptop, la clase de no sé quién, y también los profesores, pésima su actuación, pésima, sobre todo los de base que ya sé quiénes son. Puros lucainos que ya deben de pasar para afuera. Y perdón con las personas más grandes, pero de verdad es con respeto, pero estas personas que hay de base, yo con la Ibero de verdad estoy molesta. Es mi alma mater y de todas las universidades en las que he dado clases como la NAO, que me tratan increíble, de verdad yo estoy agradecida con Gerardo, con Paola, con todo el personal que estuve ahí colaborando, con Rodrigo, y La Salle, bueno, ni hablar, ahí yo soy así la más consentida de la historia, me compraron un robot, imagínate eso, ¿no? Para dar las clases. Aquí me han tratado con la uña del pie. Entonces, por favor, exijo que no se vuelva a pasar esto y de verdad que haya más participación. Y no es por mí, yo ya pasé por aquí, es por ustedes. Muchísimas gracias también por estas últimas palabras, Dinora. Igual nos dan mucho aliento y esperamos que pues también le den el mismo empuje a nuestros compañeros que se quedan aquí en la Ibero. Y pues bueno, con esto cerramos esta edición del Foro Entre, que haya sido muy productiva para todos los que nos acompañaron en estos 4 días. Gracias a todos. Gracias.